En algún momento en mi imaginario, la palabra Cárcova servía para designar un tipo de arquitectura particular, algo así como un hueco o una cueva, y que el museo se llamaba así porque estaba inserto en una estructura de este tipo. Seguro me estaba confundiendo con la palabra cárcava. En realidad, el museo le debe su nombre a él, Ernesto de la Cárcova. Un señor, un personaje fundamental que yo desconocía por completo hasta que apareció esta convocatoria para hacer algo en el museo. Ernesto de la Cárcova fue pintor, escultor, maestro, político e incluso se podría usar el término militante o activista argentino, un socialista de clase alta o, en palabras del mismísimo Rubén Darío, un dandy socialista. Un hombre elegante que confiaba en el potencial del arte de transformar la sociedad. Fue parte de toda una generación de artistas e intelectuales de finales del siglo XIX que creían en esta capacidad transformadora del arte y trabajaban en función de eso. Se podría decir que gran parte del trabajo de la vida de Ernesto de la Cárcova consistió en estrechar la relación entre arte y Estado. Pero antes de su época como pintor, es importante nombrar y mostrar, porque esto es un video, su pintura más icónica, que es Sin pan y sin trabajo. Una obra que empezó en Roma y terminó en Buenos Aires cuando ya estaba afiliado al Partido Socialista. La obra fue un hit desde el principio. Muchos de esos pintores argentinos de finales del siglo XIX que viajaban a Europa y venían a Buenos Aires, como era el caso de Ernesto, ensayaban diferentes estilos de pintura, en parte por las varias influencias que recogían en sus viajes y en parte dependiendo del contexto en el que las obras se iban a exponer. A esta obra, por ejemplo, la presentó junto con 2 retratos de un estilo completamente distinto en el segundo Salón Ateneo. Y no ganó solo porque ese año Ernesto también era jurado del concurso, pero su obra fue la más comentada y celebrada. Al día siguiente, todos los diarios titularon El nacimiento de un gran pintor argentino, y recibió solo elogios y alabanzas, excepto por un único comentario filoso de Juan B. Justo en un diario socialista llamado La Vanguardia, que decía algo así como: gracias a Dios existen los pobres para que los ricos se conmuevan con las grandes pinturas al óleo. Se podría pensar que Ernesto de la Cárcova no continuó con esta polémica a través de la pintura, sino que lo hizo profundizando en su rol como mediador entre arte, Estado y sociedad. Por ejemplo, trajo fuentes para las plazas, armó un concurso de fachadas en donde la manzana que más cuidaba sus fachadas pagaba menos impuestos y, finalmente, adelantando un poco la historia, concretó su gran obra. Fundó la Escuela de Bellas Artes en el mismísimo lugar en el que nos encontramos ahora. Acá, antes de la escuela, funcionaban las antiguas caballerizas de cuarentena sanitaria. Fundar este lugar fue uno de los grandes sueños de la Cárcova y lo hizo trayendo muebles de su casa, como por ejemplo esta lámpara que vemos en el video, y gestionó también una parte fundamental de la escuela, ahora devenida museo, que son los calcos de yeso de todas estas grandes obras clásicas para que los estudiantes tengan un muestrario variado del arte universal. Por suerte, yo no me voy a ocupar de discutir este concepto porque ya lo harán mis compañeros, así que continuamos con la historia. La escuela, en palabras de Ernesto, era un ambiente de libertad espiritual, de intensísima labor y de alto ideal artístico. Un espacio físico alejado del ruido de la ciudad en el cual practicar esta nueva forma de la enseñanza del arte. Una escuela, taller, en donde cada alumno podía desarrollar sus búsquedas personales
en contacto con otros artistas ya consagrados. Sus alumnos lo querían muchísimo y llamaban a la escuela El Paraíso. De esta manera me parece que estamos llegando hacia el final, con esta parte de atrás del museo que me encanta porque parece que todas las estatuas están en una fiesta o en un after. Creo que una conclusión posible es que la Universidad Nacional de Arte en general, pero la carrera de Artes de la Escritura en particular, que es lo que yo conozco, se parece bastante a ese ambiente de libertad espiritual y de taller que promulgaba Ernesto de la Cárcova. Sin ir más lejos, este video, por ejemplo, es un experimento. Es la primera vez que hago un video y es gracias a la carrera y a la convocatoria para hacer algo en el museo.